Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Que si es bueno celebrar el Día de los Muertos, que si es bueno tener altar de muertos o no, de eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo celebrar correctamente a nuestros fieles difuntos. Por favor, quédense hasta el final del video porque estoy seguro que te van a sorprender cosas que no sabías sobre la celebración del Día de los Muertos. Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video con sus amigos, familiares y seres queridos. Voy a hablar en este video sobre el Día de los Muertos, sobre el origen de esta fecha tan importante y cómo con el tiempo esta fecha se solemnizó y se cristianizó. Bueno, la primera parte de este video voy a hablar sobre los orígenes del Día de los Muertos, cómo era que nuestros antepasados, para los que somos mexicanos, celebraban este Día de los Muertos, sus creencias y cómo hoy en día nosotros podemos celebrar el Día de los Muertos de acuerdo a nuestra fe. Lo primero que quiero decirte que esta es una de las fiestas más importantes para nosotros los mexicanos, que es conocida en todo el mundo. Quiero decirte que los mexicas y los aztecas tenían también, al igual que nosotros, un concepto de la eternidad. Ellos sabían que la muerte no era el fin. Por eso ellos sabían que después de que una persona muriera, esa persona iba a habitar no un cielo, 13 cielos. Pero antes de llegar a uno de estos 13 cielos, las personas tenían que pasar por 9 regiones llamadas inframundos. Es muy importante, como te decía, que en esta primera parte del video te hable sobre las creencias y el inicio del Día de los Muertos y cómo se fue evolucionando hasta el día de hoy. Pues como les decía yo, estas personas que morían no iban al mismo cielo, sino que estos 13 cielos se dividían de acuerdo al tipo de muerte de la persona. Si había muerto por muerte natural, si había muerto por alguna enfermedad, si había muerto joven, niño, adulto, si había muerto sacrificado, en fin. Es por eso que cuando una persona moría, a esta persona, algo similar con los egipcios, le ponían comida, le ponían una de las cosas que más le gustaron en vida a esa persona que moría. Y también tenían la creencia, las personas que son mexicanas, que somos mexicanas, sabrán de lo que estoy hablando. Ellos creían que en ese viaje los acompañaba un perro sagrado para la cultura azteca, que era el famoso Xoloitzcuintle, perdón si no pronuncio bien. Pero algo muy interesante, ya de ese tiempo ellos tenían esa noción de cuidar a los animales. Ellos creían que si una persona en vida había lastimado o había sido cruel con uno de estos perritos llamados Xoloitzcuintles, estos perritos no los iban a ayudar a cruzar esas pruebas tan grandes a las cuales ellos se tendrían que enfrentar. Estoy hablando nuevamente de 9 regiones llamadas inframundos. Ahora bien, algo muy interesante es que los mixtecas y los aztecas y todas las culturas prehispánicas celebraban no un día ni 2 días a sus fieles difuntos, sino todo un mes. No era en noviembre, era en agosto. Es hasta la venida de los evangelizadores y de los españoles que esta tradición que ellos tenían, los españoles la cambian al mes de noviembre. ¿Por qué al mes de noviembre? Porque dentro de la Iglesia Católica, al iniciar el mes de noviembre, especialmente el día 1 y 2, nosotros celebramos el día primero, como ustedes bien saben, el Día de Todos los Santos. Y el día 2 celebramos a todos los fieles difuntos. En la segunda parte del video te voy a hablar de estas dos cosas. Pero bueno, continuando un poquito con el origen y la tradición del Día de los Muertos, ellos, entre otras cosas, le ponían también a sus seres queridos comida, porque ellos estaban convencidos que la iban a necesitar para su viaje a la eternidad, agua para cuando les diera sed, cosa que todavía en algunos altares paganos se sigue utilizando, y también le ponían la famosa flor del cempasúchil. Aquí no tengo una flor de cempasúchil para mostrárselas, pero nuevamente los que son mexicanos pueden ver y saben cómo es la flor del cempasúchil. Es una flor con un anaranjado profundo e intenso que es muy similar al color del sol. Bueno, pues ellos creían que esta flor simbolizaba y significaba el sol,
que los iba a acompañar, sobre todo en los momentos de oscuridad, en ese viaje de la muerte hacia uno de estos 13 cielos. Algo muy interesante, ¿verdad? Bueno, eso es de una manera bastante breve y sencilla para que entendamos el origen y la tradición de esta solemnidad y de esta fiesta. Bueno, como les decía yo, ya es con la venida de los españoles que esta fiesta se cristianiza. Hoy en día, no sé si tú has oído hablar de lo que es un sincretismo. Sincretismo es una mezcla, una combinación de lo religioso con lo pagano o con lo mundano. Hay altares que son muy cristianos y hay altares que son todavía muy mundanos. Hay celebraciones que todavía son muy mundanas y hay celebraciones que están ya cristianizadas, y eso es de lo que voy a hablar ahora sí en esta parte. Quiero decirles que posiblemente ustedes ya han visto un altar de muertos, y quiero decirles que no, en sí no es malo tener un altar de muertos. Lo que sí es importante es que este altar reúna ciertos elementos para que pueda ser un altar cristiano. Para los que no han visto un altar de muertos, por favor quédense hasta el final del video. Un altar de muertos cristiano, para que lo vean al final del video cómo es realmente un altar de muertos cristiano. Porque estos días son, o estas fechas, para celebrar a los fieles difuntos, para celebrar la vida, para rezar por nuestros fieles difuntos, porque si no lo hacemos, entonces esta solemnidad, esta festividad y esta tradición no tendría sentido. Un altar de muertos cristiano tiene que tener 3 niveles, que ahorita al final del video lo van a ver, por favor, para que se queden hasta el final de este video. Estos 3 niveles significan: el primer nivel, la iglesia terrenal, que somos los que estamos vivos, que es lo que celebramos. Y el segundo nivel es la iglesia purgante. Todos han oído hablar del purgatorio. Y el tercer nivel es la iglesia triunfante. Ahorita te voy a hablar con más detalles de cada uno de estos 3 niveles. Tú y yo sabemos, por experiencia, aunque no hemos experimentado, pero al ver a otras personas fallecer, sabemos que esta vida no es eterna. Es por eso que el ser humano, desde toda la eternidad, ha tenido esa conciencia de la eternidad. Y cada cultura la ha celebrado a su propia manera. Pero bien, ahora sí, ¿cuáles son los elementos que debe de tener un altar? Ya te hablé de la iglesia terrena o la iglesia terrestre. ¿Quiénes somos? Los que estamos vivos. Y los que estamos vivos tenemos que pedir por nuestros fieles difuntos, porque los que están, no en el cielo, los que están en el purgatorio o la iglesia purgante, ellos no pueden pedir por sí mismos. Ellos necesitan de nuestras oraciones, y nosotros necesitamos de las oraciones de la iglesia celestial. Los que están en el cielo rezan por nosotros. Es por eso que nosotros le pedimos a los santos. Sabemos que ellos no nos van a hacer el milagro, pero le pedimos su intercesión para que recen por nosotros. Y a su vez, los que están en el purgatorio necesitan de nuestras oraciones. Pues bien, la iglesia militante somos todos aquellos que estamos vivos, todos aquellos que sabemos que de una manera u otra necesitamos orar por nuestros fieles difuntos. Y el altar, en el primer nivel, no se tienen que poner fotos de nuestros fieles difuntos, ni se tienen que poner imagen de los santos. Ahorita voy a pasar a eso. En el primer nivel del altar de muertos, que lo van a ver al final de este video, se tiene que poner, entre otras cosas, se pueden poner comida. ¿Por qué comida? Bueno, ahora sí voy a hablar de cómo se cristianizó esta ofrenda con un origen pagano, pero cómo se cristianizó. Todos sabemos que al altar de muertos se le pone comida porque también creían los mixtecas, los aztecas, que los muertos regresaban. Hoy nosotros en día no creemos que los muertos regresen y que coman, pero simplemente la manera en la cual se cristianiza es que ahora ponemos comida que simboliza el fruto de nuestro sacrificio, el fruto de nuestro trabajo, y que le damos gracias a Dios por el fruto de nuestro trabajo. Es así que el primer nivel de este altar de muertos se tiene que decorar con alimentos, y también se le puede poner pan. Aquí es el otro elemento muy importante del cual te voy a hablar. Te voy a hablar del pan, te voy a hablar de la flor de cempasúchil, que en un momento anterior ya te había explicado algo, pero te voy a dar más información sobre esta flor.
te voy a hablar sobre, es el pan de muertos, y ahora cómo se transforma al pan de vida. Te voy a hablar de esa agua que mucha gente pone en su vaso de agua con la creencia de que cuando tengan sed, los fieles difuntos van a tomar agua, ahora en un sentido cristiano, que simboliza el agua, y la misma calavera. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Bueno, ya te dije, la primera fue de los alimentos, como dentro del origen pagano, ellos tenían esa creencia que ya no voy a repetir porque ya se los dije y ustedes ya la conocen. Hoy en día, nuevamente, los alimentos simbolizan el fruto de nuestro esfuerzo. Así que ese es el sentido cristiano de los alimentos dentro del altar o de la ofrenda de muertos. La otra es el pan, el famoso pan de muerto, que tiene unas bolitas que simbolizan precisamente los huesos, y algunos panes tienen ajonjolí. Yo creo que todos ustedes saben lo que es el ajonjolí, estas semillitas tan pequeñas. El ajonjolí simbolizaba para ellos, dentro de la cultura pagana, las lágrimas de los fieles difuntos que todavía no habían logrado el descanso, o que todavía no habían llegado o logrado llegar a uno de estos 13 cielos. Hoy en día, el pan, dentro de un sentido cristiano, simboliza a Jesús, el pan de vida eterna, y los panes tienen cruces. Hay personas que todavía los hacen con estas formas de huesos y con ajonjolí, pero en sí deberían de tener estos panes formas de cruces, simbolizando a Jesús, el pan de la vida eterna. En México nosotros conocemos una cierta madera de un árbol que se prende muy rápido, se consume muy rápido, llamada ocote, o el famoso copal, que era una cosa que le ponían los mixtecas o los indígenas a los antepasados. Hoy en día nosotros no se debe usar copal, ni se deben usar ocote, sino incienso. El incienso no se conocía en América Latina hasta que fue traído por los evangelizadores y por los misioneros españoles. De tal manera que el incienso vino a sustituir al ocote y al copal. Y fíjense algo muy importante, no es que los misioneros hayan destruido o aniquilado esta tradición tan importante. Ellos vieron esta tradición tan importante y lejos de destruirla, simplemente la cristianizaron. Vamos a seguir con el elemento de la flor del cempasúchil, que también ponían los indígenas a sus seres queridos que fallecían. La flor del cempasúchil, para ellos, porque era de un color muy anaranjado intenso, simbolizaba la luz del sol que los guiaba a ellos, sobre todo en los momentos de oscuridad, para que no se perdieran. Hoy en día nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que nos ilumina y el que nos guía. Algo muy interesante de esta flor del cempasúchil es que tarda muchísimo en marchitarse, y una vez que se marchita vuelve a florecer. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar. La calavera, las famosas cráneos, por si creo que la gran mayoría de ustedes, los que son mexicanos sobre todo, o los que somos mexicanos, sabemos que cuando los indígenas tenían combates con otras tribus, guardaban los cráneos y los exhibían como trofeo. Hoy en día, estas calaveras, en sentido cristiano, nos recuerdan que Cristo venció a la muerte en la cruz. El único enemigo que un cristiano tiene se llama la muerte, nadie más. Y eso simbolizan esos cráneos. Es por eso que yo les digo, ¿se puede tener un altar de muertos en casa? Por supuesto que sí, pero utilizando estos elementos y sabiendo, ahora sí, la importancia y el significado de cada uno de estos elementos. El agua, bueno, en el antiguo, la manera antigua, de celebrar esta tradición era que creían ellos, obviamente, que los fieles difuntos tomaban agua cuando se cansaban. Hoy en día, el agua que se le pone a las ofrendas simbolizan el agua del bautismo, el agua que nos regenera y el agua que nos da la vida eterna. Les decía yo, las velas, ¿qué simbolizan y qué significan? Ellos no ponían veladoras, ellos ponían el famoso copal, que les decía yo, era un tipo de incienso, o también el ocote, que era una manera de que ellos creían que los iba a iluminar en el camino. Hoy en día, las veladoras simbolizan la presencia de Cristo, que nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que me sigue no camina en tinieblas.
Yo creo que ustedes han visto cuando van y se acercan a un funeral, perdón, es que una persona se me quiere acercar viendo que estoy grabando, que me espere un poquito, que cuando vamos a un funeral, cuando la persona ya está en la carroza, se toma el agua bendita y se le pone el agua bendita al cuerpo de la persona. Yo creo que todos ustedes lo han visto, y si no, cuando vayan a un funeral, fíjense, a una misa, obviamente, para que vean que al final el sacerdote rocía el cuerpo de la persona difunta con agua bendita. Bueno, pues se cristianiza el símbolo del vaso de agua con el agua bendita. Estos son ciertos elementos que debe de tener toda la ofrenda. Les decía yo, eso es el primer nivel. La comida, lo que simboliza, ya les dije, y estos elementos que tenían o que tiene todavía ciertos altares paganos con el altar cristiano. El segundo nivel simboliza a la iglesia purgante. ¿Quién es la iglesia purgante? Todos aquellos que están en el purgatorio, que no pueden rezar por sí mismos y que necesitan de nuestras oraciones. Ahí sí, en el segundo nivel de este altar o de esta ofrenda de muertos, se ponen los retratos de nuestros seres queridos difuntos. Ahí sí se va a poner. Solamente el segundo nivel del altar de muertos es para las fotos de nuestros fieles difuntos. Y en el tercer nivel de este altar de muertos se tienen que poner la imagen de nuestro Señor Jesucristo, una cruz e imágenes de santos, pues este tercer nivel representa a la iglesia triunfante, a la iglesia celestial, que es todos aquellos que están en el cielo. No solamente los santos y todo, sino más bien todos aquellos que están gozando de la presencia de Dios. Bueno, y cuéntame si tú en estos días rezas por tus seres queridos, si vas al cementerio, pides por ellos, si vas a misa, si en tu casa tienen un altar, si rezan todos juntos como familia por sus seres queridos o no. Porque les recuerdo yo, de nada sirve llegar a estos días sin rezar por nuestros fieles difuntos. Espero que tengan una celebración de Día de Muertos desde un punto de vista cristiano. Siempre hay que respetar nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo con fe hay que saber que hay una vida eterna y que hay un Dios que nos ha rescatado y que nos ha salvado. Les voy a mostrar ahora sí este altar que la gente de mi parroquia realizó. Bendiciones y pónganse ustedes en contacto, en sintonía con mi canal de YouTube, suscribiéndose, activando la campanita de notificaciones y compartiendo. Bendiciones. Bueno, pues tal como les decía, están aquí mis parroquianos preparando la ofrenda o el altar de muertos. ¿Pueden ver? Ahorita están para que vean. Bueno, tenemos gente de toda América Latina, afortunadamente, aquí en mi parroquia. Entonces aquí estamos viendo ahorita los preparativos. Aquí miren Lucy, que hizo el pan de muertos. Lo hizo muy bien, gracias Lucy. Y ya que terminemos con el altar de muertos, como les decía, el ajonjolí significa las lágrimas de los fieles difuntos que no han alcanzado la salvación. La otra significan los huesos. Y bueno, también hay pan con cruz que simboliza a Cristo, el pan de la vida eterna. Me dan ganas de comérmelo, pero bueno, ya hasta que hagamos el altar. Bueno, ahorita estamos con la decoración del altar. Acá mi párroco es polaco, pero está muy emocionado también. Como les decía en el video, el primer y el segundo y el tercer nivel significan algo. Ahorita están arreglando el tercer nivel, que es el de la iglesia celestial. Pero bueno, acompáñenos porque van a ver en un momento cómo quedó nuestro altar, para que cada uno de ustedes lo tenga en su hogar de manera cristiana. Parroquianos de Nicaragua, ellos no, en Nicaragua no hace el altar de muertos, ¿verdad? Pero ya les estaba explicando el significado de altar de muertos. Este es nuestro altar de muertos. Como les decía, son 3 niveles. El primer nivel está compuesto por alimentos. Está una cruz de cempasúchil, los panes, es decir, todo lo que es físico, material, que representa a la iglesia militante que somos nosotros. El segundo nivel está compuesto por la iglesia purgante. Aquí vemos las fotos de nuestros fieles difuntos. Y finalmente el tercer nivel está compuesto por los santos, nuestro Señor Jesucristo, que no es santo, es Dios, la Virgen María. Este es el tercer nivel, que es la iglesia celeste. Cuéntenme si ustedes sabían los datos, la información que les di, y cuéntenme por favor qué aprendieron de este video. Les envío mis bendiciones y gracias por suscribirse
a mi canal, por activar la campanita de notificaciones y por compartir este video. Bendiciones.